Gracias por haberse tomado unos minutos para acompañarnos. Desde la comisión, con mucha alegría recibimos a María Magdalena Romanini y a Carolina Corozo para una charla que tiene como título Alumnos, alumnas, alumnes, una mirada integral desde la perspectiva de género para las ciencias económicas. Cuando pensamos esta charla, el objetivo que nos propusimos fue conocer un poco más cómo actuábamos frente a estos problemas de la humanidad, ¿no? En la profesión, en la universidad y en la sociedad toda. Y ojalá entonces que con esto podamos asimilar nuevos conocimientos, incorporarlos, modificar algunas prácticas. Así que bueno, ese es un poco el objetivo de la convocatoria. La charla está prevista para unos 45 minutos. Las dudas que vayan surgiendo mientras las expositoras vayan hablando, ustedes las pueden colocar en el chat. Y al final, bueno, vamos a darle la palabra para que puedan responderlas. También por pedido de las expositoras, al final también de la exposición, surge la idea de que aquellos que quieran hacerlo puedan relatar algunas experiencias que han tenido en relación al tema que nos convoca. Bueno, creo que ahora les paso la palabra a Maggie y a Caro, y les pido que hagan una breve presentación, como para que los que no las conocemos podamos acercarnos un poco más a ellas. Bueno, arranco. Si te parece, arranco yo, Caro, después te dejo para que ya te presentes y arranques la charla. Bueno, mi nombre es María Magdalena, soy contadora, recibida en la UNR, también soy docente de UNR, de la materia práctica profesional administrativa contable. Me acerqué acá a la Comisión de Educación hace un tiempo ya. Agradezco a Serenela, mi amiga, que me convocó la primera vez. Y bueno, aquí me quedé, y también agradezco a Liliana que en esta oportunidad nos da este espacio a Caro y a mí para presentar este tema que la verdad que nos interesa muchísimo, que no lo consideramos un tema de actualidad, tema de moda, perdón, no es un tema de moda, no es que la charla es porque es una moda el tema, sino que es un tema que tenemos que abordar porque es de actualidad y lo va a seguir siendo. Así que bueno, es un tema muy interesante, espero que les guste. Así que bueno, gracias a Lili, a las compañeras acá de la comisión que siempre apoyan. Y bueno, nada, y gracias por dejarme compartir este espacio con Caro, que a Carolina la conozco desde nos conocemos desde los 4 años. Hicimos preescolar, salita de 4, preescolar, escuela primaria, escuela secundaria juntas. Tomamos un camino totalmente diferente. Caro es psicóloga, yo soy contadora, y bueno, acá nos cruzamos. Así que un placer estar con ella y con todos ustedes. Bueno, buenas tardes. Gracias, María, por convocarme. Gracias, Liliana. Gracias a la comisión, al consejo. Bueno, como María dijo, soy psicóloga, egresada también por elección de la UNR. Bueno, después realicé, entre otras cosas, soy mediadora y me hice un posgrado en sexualidad humana y educación sexual. Bueno, y trabajo desde lo clínico, lo institucional, lo comunitario, y bueno, ahora estoy formando parte de un equipo de género del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Santa Fe, con el nuevo gobierno. Bueno, es un placer participar de esta charla. Cuando Liliana hablaba de esto de
de incorporar conocimiento, yo digo de comenzar por ahí un camino, que bueno, que antes para el momento de preparar la charla con María investigamos un poco de lo que había en la Universidad Nacional de Rosario, en las distintas facultades en relación al género, especialmente y específicamente en relación al género, y nos encontramos que había muchas cosas que con María incluso nos sorprendieron porque desconocíamos, y entonces, bueno, dijimos, si desconocemos por ahí los docentes, imagínate los alumnos, o sea, entonces, bueno, hay un camino creo que muy largo por recorrer, ya hay un camino recorrido que muchos conocen, muchos conocemos y muchos no conocemos. También me parece que pasa por el interés de cada sujeto. Voy a utilizar mucho la palabra sujeto, le dije a María, porque por ahí me cuesta, sujeto y persona, yo me manejo por ahí con esas palabras, porque por ahí le decía a María que es difícil, vamos a hablar del lenguaje inclusivo, pero por ahí es difícil, es complejo y es un entrenamiento referirnos en lenguaje inclusivo y hablar de cómo queremos hablar, si de alumnos y alumnas, o de alumnos, alumnos y alumnes. Entonces le digo a María, tratemos de utilizar la palabra sujeto y persona, que bueno, yo lo considero muy inclusivo, ¿no? Vamos a hablar después, María específicamente va a hablar de la importancia del lenguaje inclusivo hoy en cualquier tipo de ámbito. Yo particularmente, bueno, sea en la clínica, en los espacios donde me encuentro, veo que lo están implementando. Como digo, es un camino que hay que recorrer, es un entrenamiento, digo, es la práctica, ¿no? Es como uno lo va incorporando, y yo le comentaba a María que tiene que ver con no esforzarse, porque por ahí parece que vos escuchás a las personas y es como, por ahí se equivocan, por ahí lo quieren incluir, entonces digo, no esforzarse, sino que cada persona, sea docente, no docente, profesional, al momento de relacionarse con un otro, con una otra, se maneje de la forma que le resulte más cómoda, digamos. Yo no puedo estar hablando con el otro o con la otra, en el caso de un docente, y no sentirme cómodo y estar haciendo un esfuerzo al hablar, digo. Entonces, bueno, esto me parece importante, sentirse cómodo en esto, en la forma de dirigirnos a los otros. Al momento de pensar en esta charla, si bien obviamente vamos a hablar de perspectiva de género, porque todo hoy está atravesado por la perspectiva de género, le pusimos obviamente el título más integrador, hablando del lenguaje inclusivo, que incluye no solamente al sexo binario, sino a la palabra alumne, incluye a otro tipo de identidades de género. Entonces, por eso, esto de muchas personas, cuando hablamos del lenguaje inclusivo, reniegan un poco, bueno, en decirlo de alguna manera. Me encuentro con esta cosa de decir, ay, bueno, ahora se nos ocurre hablar de esta manera, como si fuese tan costoso, ¿no? Y digo, bueno, es sumamente importante y tiene que ver con un cambio, ¿sí? Un cambio de dirigirnos, un cambio de comunicarnos, y entonces, como todo cambio, voy a hablar mucho del cambio y la resistencia al cambio. Como todo cambio conlleva resistencia, conlleva miedos. Entonces quiero decir, hay que hacer ese proceso para poder incorporar esto del lenguaje inclusivo, un entrenamiento que van a ver que en el transcurso del tiempo todos lo vamos a incorporar de la forma que nos resulte cómodo, como decía antes. Cuando pensábamos en esta charla, bueno, nos dividimos, María va a hablar después, se va a focalizar más en la parte específicamente hablando de género, del lenguaje inclusivo, y bueno, y cómo están con esto en la facultad, en la UNR. A mí me parecía importante hacer una introducción, porque cuando hablamos, yo en la clínica tengo muchos jóvenes estudiantes de distintas materias, de distintas carreras, de distintos institutos y en lo terciario. Me parece importante hablar de palabras clave, voy a hacer referencia a palabras como la institución, porque la universidad no deja de ser una institución, un alumno, una alumna, un alumne, está en un proceso de enseñanza-aprendizaje, por otro lado de hablar de la palabra aprendizaje, ¿sí? Porque estamos inmersos en esta dialéctica de enseñar y aprender, porque yo también aprendo del alumno, ¿no? Y la alumna aprende de mí.
voy a hablar de sujeto, de salud, salud mental, adolescencia, identidad, sexo y género, ¿sí? Bueno, me parece importante atravesar un poco estas palabras clave, porque no nos tenemos que olvidar que los que ejercemos un rol docente, bueno, yo creo que bueno, en esta charla hay muchos docentes, no docentes, contadores, ¿no, María? Hay personas que no son docentes, ¿no? Pero bueno, todos estamos inmersos, ¿sí?, en una institución, el consejo, digamos, el consejo, los colegios, la facultad, todos son instituciones, entonces todos estamos atravesados por esto de la institución. Me parece importante esto de hablar esto de cómo acompañamos a los jóvenes que encaran una carrera universitaria, porque depende de cómo sobrelleven, cómo los acompañemos en este proceso y cómo sobrelleven los obstáculos que se pueden plantear. Esto es si van a adaptarse positiva o negativamente y van a poder cumplir con sus objetivos. Que en el caso de una formación tiene que ver con terminar la facultad, ¿no? Me pareció interesante el concepto de Alicia Fernández, que nosotros los psicólogos tomamos en la facultad. Alicia Fernández es una psicopedagoga argentina que habla mucho de lo que es el análisis institucional, ¿sí? La institución dice que son comportamientos que llegan a formalizarse en leyes escritas y tienen muy fuerte vigencia en la vida cotidiana. Se utiliza para eludir a ciertas normas que expresan valores altamente protegidos en una realidad social determinada. La institución es una formación cultural, una creación del hombre en comunidad, y las instituciones nos constituyen, ¿sí? Me parece importante empezar con el término institución, porque un adolescente, un joven que se encuentra comenzando los estudios en una facultad, viene viene de estar en instituciones previas, ¿no? La primera institución para un sujeto es la familia, ¿sí? Lo sabemos. La familia es la primera institución con la que se encuentra un sujeto. Después aparecen las escuelas, y después viene a aparecer, en este caso, la educación superior, y todo eso, digamos, todo ese conjunto de comportamientos que tienen que ver con leyes después que quedan implícitas en los sujetos, esto lo que está entre lo instituido y lo instituyente, hacen que todo ese cúmulo hace la formación de la identidad de un sujeto. O sea, me parece sumamente importante hablar de salud mental, como después vamos a hablar, porque estamos acompañando a un sujeto en una de las etapas más importantes de su vida, digamos, en el proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en el nivel universitario, como lo es la formación de su identidad definitiva, ¿no? La terminación de su identidad, esto de qué quieren ser, qué quiere ser, quién quiere ser ese sujeto y qué quiere hacer de su vida, ¿no? Más allá de los cambios que pueda realizar después, ¿no? Una vez terminada el proceso de enseñanza-aprendizaje de la facultad. Bueno, me parece importante ahora pasar al concepto de aprendizaje, ¿sí? Por el que estamos atravesados en cualquier ámbito de la vida, ¿sí? Vamos a hablar del ámbito educativo en este caso. Pichon-Rivière, tomé este autor, que es un médico psiquiatra argentino, que nosotros estudiamos en la facultad, que tiene que ver con que Pichon-Rivière es uno de los primeros que incorpora cuestiones del psicoanálisis en la Argentina, y viene a hablar para Pichon-Rivière lo fundamental, ¿sí? Es esto de que el sujeto interacciona constantemente con el otro. Entonces Pichon-Rivière va a incorporar lo que es esto del sujeto social, ¿sí? Pichon-Rivière va a venir a hablar de la psicología social, ¿sí? Y lo importante que es el sujeto en su interacción con la comunidad, con las instituciones, con los grupos, con las clases, ¿sí? En permanente dialéctica. Pichon-Rivière es quien habla de esto del interjuego, que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se da este interjuego entre lo instituyente, es decir, eso que está instituido, eso que está establecido, ¿sí? Eso que ya está determinado, y lo instituyente, que es lo que el sujeto puede aportar y lo que el sujeto trae desde su subjetividad, desde su propia subjetividad.
El aprendizaje como un concepto amplio, aprender es el proceso por el cual el esquema referencial subjetivo que cada uno tiene se conmueve, es como que viene ahí a moverse hasta el punto de desestructurarse frente al nuevo conocimiento y debe enfrentar el proceso de volver a estructurarse o reestructurarse con lo nuevo, ¿sí? Me parece importante hablar de esto porque cuando uno aprende, ¿sí? Se genera como una especie de, uno es otro, un otro, ¿no? Uno va cambiando a medida que va aprendiendo. Entonces hay que, Pichón Riviere habla de esto, del acomodarse y reacomodarse constantemente a la realidad y a las modificaciones y a los cambios que van a existir constantemente en nuestra realidad. Y bueno, si hablamos de cambio, aquí estamos hablando de todas las cosas nuevas que nos están pasando, ¿no? Y las cuales tenemos que incorporar y nos tenemos que ir acomodando y adaptando, hablando del lenguaje inclusivo, hablando de nuevos géneros, hablando de que ya tenemos que romper, y vamos a hablar después un poco con esto del género binario, y para entender un poquito o empezar a entender. Bueno, Pichón Riviere va a hablar basa su teoría del aprendizaje en el ECRO, que es un esquema conceptual, referencial y operativo, que dice que cada persona y cada sujeto conlleva internamente este esquema y que es necesario, digamos, para poder operar en la realidad que cada uno, ¿sí? lo porta a partir de lo que viene trayendo de las diferentes instituciones, ¿sí? de las experiencias, de las emociones que viene de la historia, para poder operar en la realidad. Este esquema referencial, este aparato para pensar, nos permite percibir, distinguir, sentir, organizar y operar en la realidad. ¿Sí? Si querés, María, podés pasar a la siguiente. Antes me parece importante hablar de 3 elementos que Pichón Riviere hace referencia al hablar de que son importantes en esto del esquema conceptual, referencial y operativo. Dice que en todo proceso de aprendizaje hay 3 elementos subjetivos puramente importantes. Tiene que ver con 3, ¿sí? Uno, no están acá, uno es el sentir, otro es el pensar y otro es el actuar, ¿sí? El sentir tiene que ver con el momento sensible del conocimiento, ¿sí? El pensar tiene que ver con el momento lógico, ¿sí? Con la conceptualización, y el actuar tiene que ver con el momento práctico de realmente generar un comportamiento, y en este caso un aprendizaje activo, ¿sí? Va a decir que el aprendizaje es un proceso de apropiación instrumental de la realidad en el cual las conductas del sujeto se modifican a partir de las propias experiencias. Al hablar de proceso estamos implicando el aprendizaje como una situación de cambio. El aprendizaje constantemente cambia a las personas. Cada vez que una persona aprende algo, cambia, que ocurre como resultado de una práctica y la interacción con el otro. Siempre Pichón Riviere va a hablar de que nadie aprende solo, nadie genera nada solo, siempre en esta dialéctica, en este interjuego con el otro. ¿Sí? María, si querés podés seguir pasando. Bueno, cuando habla al momento del aprendizaje, habla de 3 momentos, ¿sí? en el proceso de aprendizaje, que tienen que ver con un momento confusional, en el cual no se conocen un poco los límites del objeto de conocimiento, un momento dilemático, que tiene que ver con este momento en el cual estoy aprendiendo, pero tengo ciertos miedos, ciertos temores, cierto esto de las ansiedades, resistencia al cambio, etc. Y después aparece el problema o el aprendizaje propiamente dicho, ¿sí? Para poder actuar en la realidad y generar cambios. Puedes pasar, María. Bien. Otra de las palabras clave, estamos con un sujeto en un proceso de aprendizaje, ¿sí? A mí no me gusta hablar de alumnos, acá son sujetos, ¿sí? No son ni alumnos ni alumnos, para mí son sujetos. Le pusimos ese título para hablar un poco del lenguaje inclusivo. Pero bueno, el sujeto, que en estas definiciones Freud habla de sujeto porque habla de subjetividad, pero hablamos del sujeto como un sujeto social. Según Pichón Riviere, no hay nada en el que no sea resultado de la interacción entre individuo, grupo y clases. Este sujeto se constituye a partir de la estructura de sus relaciones vinculares que trascienden su subjetividad y de las cuales ese sujeto va a ser el portavoz
de todo eso que sucede a su alrededor, ¿sí? ¿Puedes pasar, María, si querés? Bueno, no tenemos que dejar de pensar que dentro del contexto de una formación, esto que estamos hablando, de que desde las personas que forman parte del consejo, ahora mismo nos estamos formando, estamos en una instancia de adquirir conocimientos. Cuando hablamos de aquellos sujetos que están en un proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre todo en estos sujetos que están en este momento tan vital, tan importante de su vida como es la adolescencia, estos adolescentes y jóvenes que están cursando una facultad, es importante que conozcamos el concepto de salud. No sé si ustedes saben que el concepto de salud era uno y se modificó, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud lo modificó a medida que fueron sucediendo determinados cambios. Se dice que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Esto es algo que cambió porque antes justamente el concepto de salud tenía que ver con el simple hecho de estar sano y no tener enfermedades, ¿sí? Ahora la salud tiene que ver con el bienestar físico, mental y social. Miren que acá la Organización Mundial de la Salud, así como Pichon Rivière, le dan importancia a que el sujeto tiene que ser, tiene que formar, tiene que ser un ser social, tiene que estar en sociedad y en esta dinámica y relación vincular con la sociedad. Como determinante de la salud abarca desde factores ambientales, biológicos, conductuales, sociales, económicos, laborales, culturales, y por supuesto los servicios sanitarios como respuesta organizada, especializada de la sociedad para prevenir enfermedad y restaurar la salud, ¿sí? Le dije a María que me encantó este concepto de salud mental de Freud. Ahora vamos a hablar de la salud mental como parte de esto de la salud, ya que la Organización Mundial incorpora esto de la salud, más tiene en cuenta. De a poquito fuimos ganando terreno los psicólogos, antes como que estábamos ahí y ahora somos muy importantes y nos incluyeron dentro de la salud. La salud mental como la capacidad de amar, de trabajar y de jugar. ¿Sí? Ese es un concepto de Freud que me pareció muy lindo para tenerlo y para incorporarlo. Bueno, acá viene la parte que me encantó, que me parece que es para tenerla en cuenta, sobre todo, bueno, para todos y sobre todo para aquellos que estén frente a cátedras, que estén en un rol docente, y aquellos que no también, para que lo conozcan. Faltan algunos que los voy a nombrar, que yo lo escucho en la clínica, pero hablamos de los motivos de consulta de estudiantes del nivel superior, ¿sí? Acá, bueno, yo tengo muchos estudiantes y por ahí lo vivo en el consultorio. Se han agregado por ahí, ahora vamos a ver las categorías, pero se han agregado algunas, ¿sí? Esto fue a partir de una investigación que se realizó en Antioquia, Medellín, Colombia, un grupo de alumnos. Y bueno, se habló de los motivos de consulta porque, bueno, dentro de lo que es la facultad se tiene un espacio, un departamento de bienestar y salud mental, en donde, bueno, el psicólogo de la psicología se encontraba con motivos de consulta, y vamos a dividirlo en categorías y subcategorías. Primero, los problemas dentro de lo que es el ámbito relacional. Los jóvenes manifestaban problemas en el ámbito relacional, y dentro de las subcategorías, bueno, aquellos que tenían que ver con lo familiar, ¿sí? Por ejemplo, separación de los padres. María, no veo bien, discúlpame, no veo bien ¿para qué? Ahí. Separación de los padres, maltrato, sentimiento de abandono y de falta de apoyo, el mandato de ser ejemplo para todos, dificultades entre hermanos, por consumo o solo por rivalidad, problemas en el ámbito relacional relacionados con vínculos amorosos, aparece el dolor por rupturas, porque los jóvenes en este momento de su vida están formando relaciones, se rompen, se forman nuevas, están en ese dilema. Maltrato psicológico, la infidelidad y el no sentirse valorado. Problemas en el ámbito relacional relacionado con relaciones sexuales, que después vamos a hablar de esto, y nos vamos a abocar al género y al sexo. Dificultades en la ejecución sexual, orientación sexual, abuso. Pares universitarios, la queja es el no vínculo, la exclusión, y la autoexclusión.
Bueno, nosotros por ahí somos de pueblo, a lo mejor algunos lo vivimos, otros no. Con María somos de un pueblo, no somos de Rosario, y por ahí esto de ir a la ciudad, ¿no? Nos pasa por ahí a los que vamos a la ciudad, a los que somos de afuera, y como que nos sentimos medio que nos cuesta, pero también le pasa a algunos jóvenes que, bueno, que son de la ciudad, que se encuentran con esto de con lo extraño, con el otro con tanto extraño, y les cuesta, ¿no?, generar grupo de pertenencia. Bueno, esto al momento de tener que hacer trabajos prácticos y con quién, y bueno, ese tipo de cuestiones. Es la inhibición, y aunque hay obviamente asuntos subjetivos, aparece el elemento cultural como muy influyente en la falta de habilidades para la vida. ¿Seguimos, María? Los síntomas psicológicos que se ven, muchos son la ansiedad generalizada, según el DSM-4, prediagnóstico de algún tipo de trastorno, angustia, falta de sentido en relación al estudio, en relación a la vida, estrés, se ve mucho estrés en los estudiantes, no necesariamente en los que trabajan hoy en día, se ve un alto estrés, sobre todo por esto del coronavirus, porque bueno, faltan por ahí los otros sostenes que los jóvenes tenían, sean sus relaciones sociales, y todo lo que les está pasando y todo lo que les falta y todas las pérdidas que están teniendo hoy los jóvenes y las personas, ¿no? Depresión, hoy se está viendo mucha depresión y mucho trastorno alimentario, le decía María. Hoy en el consultorio se ve mucha depresión y mucho trastorno alimentario, que son, si bien sí lo podemos tomar como síntomas de lo que puede ser esto, les podemos hablar del adolescente y que está en esa crisis de terminar de configurar su identidad, tienen que ver con esto, con el momento, y bueno, y hay muchas consultas por el cambio en la modalidad de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, con lo virtual, etc. Pero en el adolescente, pre-pandemia, y en el joven que estudia se ve mucha depresión y mucho trastorno alimentario y trastorno del sueño también. Aburrimiento, tristeza o depresión. Dificultades académicas, dudas en el programa académico elegido, elección de programas por azar, autoevaluación negativa de habilidades, cambio de intereses. Dificultades en el rendimiento académico, ansiedad en pruebas académicas, estar terciariando una materia, como quien dice, bueno, es como que la dejo, como que hay una cuestión con una materia y la tercereo, como dice ahí. Problemas en hábitos y técnicas de estudio, muchísimos, o sea, muchísimos que necesitan una otra, ahí como un tercero que los ayude a estudiar, porque bueno, se supone que cuando empiezan la facu no tienen esas herramientas y esos recursos de estudio. Temor a exponer, exposiciones en clase o al momento de los exámenes, o inhibición en la participación. Esto al momento de decir, bueno, ¿qué opinan? Miren, cuando ustedes los docentes los invitan son siempre los mismos los que levantan la mano, ¿no? Preguntas de su subjetividad, preguntas sobre su lugar en el mundo. Esto es mucho del momento vital, por eso es tan importante entenderlo, del momento vital que ellos están afrontando, que tiene que ver con un replanteo de quién quieren ser, ¿no? El querer ser mejores, anhelo de cambio. Sugerencia de otros, bueno, por ahí esto de las sugerencias tiene que ver con el papá, la mamá, o el amigo, o la amiga que dice, bueno, no te veo bien, o porque en relación a la facultad, o no te veo bien, y entonces el docente, el padre o la pareja le sugiere esto de consultar con un terapeuta. Y bueno, y se está viendo mucho hoy en día el consumo de sustancias psicoactivas, como, bueno, son el alcohol, el uso y abuso o relación de dependencia, ¿sí? Bien. En relación a esto, me parece importante esto de, acá vamos a hablar un poquito de qué podemos hacer, o si podemos ayudar en algo, ¿no? Y después al final, por ahí lo retomo, o digo algo más. Pero bueno, a partir de este estudio que se realizó en Antioquia, Medellín, hay algo después muy chiquito en relación a lo importante que es que un docente, ¿sí?, un profesional le pregunte a un sujeto, alumno, alumna o alumne, qué le pasa, ¿no? La salud mental del estudiante. Se propone el diseño de otras propuestas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en cuanto a salud mental se refiere, y para influir en la disminución de la deserción. Acá en la facultad se hizo este estudio porque esto de cómo evitar el abandono, ¿no?, de la carrera, porque lo primero que hace el sujeto, el adolescente, el joven, cuando le va mal, es decir, bueno, no voy más, o sea, no estudio más y abandona.
discutiendo con los docentes sobre las problemáticas de los estudiantes y sobre el significado y posibilidades del espacio de orientación y asistencia durante la vida universitaria, que no todas las universidades, y no sé si existe, o sea, si bien hoy yo sé, no estoy dentro de la UNR, pero si bien sé que hay lo que se llama tutorías, acompañamientos de alumnos que están más avanzados en la carrera en relación a la materia, no hay o no conozco yo que haya mucho de esto del acompañamiento o la contención en lo que es desde un departamento, de un servicio de psicología a lo que es el alumno, ¿sí? La posibilidad de incluirlo como en otras facultades lo hay en el mundo, ¿no? El docente puede también desempeñar un papel significativo cuando manifiesta un interés en el bienestar personal del estudiante, como cuando por medio de una pregunta establece un diálogo diferente en relación al te pasa algo. Miren qué importante que puede ser y qué significativo si yo voy más allá en relación a la clase que estoy dando sobre el tema que estoy dando, ¿no? Esto de si puedo ver más allá de la materia, ¿no? de mi rol ahí, que supone que mi rol tiene que ver con enseñar, en el caso de que soy docente, ¿no? Les cuento esto de lo que sucedió en esa investigación. Un estudiante de primer semestre, le voy a leer como para ser más rápido, de primer semestre de uno de los programas de ingeniería, llega a consulta afirmando que quiere dejar la universidad, que no se siente motivado luego de una evaluación de motivaciones y neuropsicológica sugerida por un psiquiatra. El estudiante se había dado un golpe en la cabeza cuando estaba en edad escolar que le hizo perder el conocimiento, entonces se pensaba que podía tener algo a nivel cerebral o neurológico que obstaculizaba su motivación, lo cual no mostró funciones neurocognitivas afectadas. El estudiante llega de nuevo a una quinta cita psicológica muy contento a raíz de que ha decidido permanecer en la universidad. Se muestra entusiasmado y dando cuenta de una intervención que realizó con él un docente. El docente escucha al estudiante, su preocupación por no estar motivado para permanecer en la universidad, y lo que hace ese docente es que lo invita a que se haga cargo de unos asuntos en el laboratorio por 15 días, y le propone que vuelva a hablar luego de que pasen esos 15 días. Esto permite afirmar, entre otras cosas, esto de que la escucha y la oportunidad de aprendizaje significativo propiciado por el docente, lo que despierta en el estudiante el deseo de permanecer. Miren cómo con ese cambio, con esa propuesta de un docente, porque bueno, esto de te pase algo, ¿no? Vio más allá, y como al proponerle un cambio lo motivó, ¿no? Lo motivó a seguir. Y esto el otro se sintió escuchado, sintió que era importante en ese lugar, ¿no? que era importante para alguien. Y como yo le digo a María, y que no era solo un número, porque bueno, yo por ahí cuando estudiaba en la facultad, nosotros decíamos esto, como que somos números. Y bueno, la idea es dejar de serlos y bueno, y poder trabajar en eso. Bueno, como decía antes, es importante tener en cuenta de que en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje estamos, y también hablamos de adolescencia, según la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia, hay algo que se llama adolescencia temprana y adolescencia tardía. Nosotros estamos con un adolescente tardío, ¿sí? Que es hasta los 19, 20 años, pero ahora se ha extendido, eso es un concepto de la Organización Mundial de la Salud. ¿Vieron, escucharon en el Voz Populi que se habla de que los adolescentes son como eternos ahora? Bueno, el adolescente eterno tiene que ver con este adolescente. A mí no me gusta hablar de cronologías, si bien acá hablamos de una adolescencia tardía hasta los 19, 20 años, ahora por ahí se estiró. ¿Por qué? Porque el adolescente tiene que ver con esto de no terminó de madurar, para hablarlo de alguna manera. ¿Qué es no terminar de madurar? El adolescente está en esta crisis existencial de que por un lado reniega de los padres, de esto de sus vínculos primarios, pero por el otro lado no se va, no toma decisiones, no pone en riesgo, ¿no? Esto de la comodidad, de estar en la casa. Vieron que hoy en día ustedes verán de que por ahí el adolescente, el joven, está como mucho más tiempo con los padres, ¿no? Y bueno, siempre por alguna excusa, sea porque no le alcanza la plata, o porque no consigue departamento, pero bueno, esta cosa de que no se termina de ir.
Entonces, bueno, tiene que ver con que con que ese joven no logró, digamos, acabar esto de la formación de su identidad subjetiva, digamos, y no se siente lo suficientemente preparado y afianzado como para producir esa separación en relación a los padres, ¿sí? Es más, es muy común que ustedes estén con alumnos, alumnas, que todavía estén viviendo con los padres, digamos, por elección, no solamente por cuestiones de la vida o cuestiones económicas, ¿sí? ¿Por qué la famosa crisis, hablamos de adolescencia, hablamos de crisis, ¿no? ¿Por qué todo el tiempo decimos, pero está en crisis, con la excusa de que está en crisis no se va más o no crece más? No, realmente está en crisis, digamos, si bien un sujeto puede atravesar distintas crisis a lo largo de su vida, el adolescente es una persona que está atravesando una crisis vital que es de suma importancia para lo que viene a lo largo de su vida, que si le resuelve positivamente va a tener digamos, un desarrollo de lo que siga con más posibilidades digamos, de que pueda desarrollarse sin dificultades. La crisis viene motivada porque surge un conflicto. Nosotros decimos que la identidad prestada, que viene a ser la identidad que ellos toman prestada de los padres, que el adolescente ha tenido hasta ese momento, deja de servirle. ¿Vieron que empiezan como a los padres a decir, el adolescente o el joven empieza a ser renegado, no se puede vivir más porque siempre está como oposicionista en relación a lo que el padre dice, peleando, ¿no? Yo escucho mucho esta cosa de los padres que viven con los adolescentes de 20 y pico años, ¿sí? Todavía, o jóvenes, y que bueno, que pelean porque uno quiere una cosa, uno dice blanco y otro dice negro. Bueno, justamente tiene que ver con esto, con que el adolescente empieza a renegar, a desafiar esa identidad prestada de los padres, ¿sí? Con la que trae, y necesita buscar una nueva, ¿sí? Durante ese proceso tendrá que lograr una mayor autonomía para que sea exitoso, aunque le resultará difícil desligarse de su vínculo de dependencia. Obviamente eso va a depender de los padres, ¿sí? Si los sueltan, digamos, o si los siguen ahí queriendo tener en el nido. Este conflicto genera tensión que puede ser resuelta de forma exitosa mediante una adaptación a la nueva situación, o por el contrario resolverse generando malestar emocional. ¿Sí? Eso va a depender de un montón de factores, ¿sí? Del adolescente, de los padres, de la posición de los padres, y el adolescente y las relaciones que el adolescente haya podido construir a lo largo del tiempo. Bueno, esto ya un poco lo hablé, la fase en el desarrollo de la identidad, se habla de una identidad difusa, una identidad prestada, una identidad moratoria y para el logro de la identidad. No me quiero detener mucho en esto porque nos vamos a ir mucho de tiempo, pero quiero decir, para lograr la formación de la identidad, digamos, un adolescente pasa por esa fase, ¿sí? Está en eso de lo difuso, lo que no sabe, no toma compromiso, ¿sí? Mora entre una identidad y la otra, decimos, esto primero de prestada, bueno, pasa a morar, pasa a querer comprometerse hasta que logra definitivamente la construcción de su identidad. Cuando hablamos de la identidad, la adolescencia es un momento de afirmación, esto es súper importante, porque en la adolescencia se logra terminar lo que es la identidad sexual y de género y afianzamiento en relación a las elecciones de orientación sexual, ¿sí? Así que miren si es importante lo vincular y esto del ser social y de lo que hablamos. Ahí no está algo que me parece que es importante decirlo, que algunas de las características cuando hablamos de adolescentes, hablamos de una serie de cambios que ustedes saben que transitan los adolescentes, por ahí tendrán hijos o sobrinos o sobrinas, digamos, y uno dice, bueno, qué cambiado que está, ¿no? No es, a ver, cuando tenía 15 era una, ahora que tiene 20 es otra, digamos. ¿Cómo cambió? No solo físicamente, porque hay cambios biológicos, sino cómo cambió psicológicamente, ¿no? Cómo cambió cognitivamente, porque se supone que en la adolescencia hay cambios que tienen que ver con lo biológico, con lo psicosocial, con lo cognitivo, porque el adolescente ya es una persona que piensa por sí mismo, que realiza esto puede opinar ya y formar nociones propias, esto de pasar de lo que es superar lo que es el pensamiento concreto para construir lo que es el pensamiento abstracto, ¿sí? Así que fíjense la cantidad de cambios que bueno, que depende cómo los sobrelleve, va a poder desarrollar
su vida, va a seguir con su vida de una forma con menos perturbaciones, ¿sí? Las características de los jóvenes hoy en día, bueno, y hay muchas más, pero que tienen que ver con con este momento de crisis, tienen que ver con un egocentrismo absoluto. Ustedes verán, los que se relacionan con jóvenes o adolescentes, decir, bueno, no te importa nada, ¿viste? Se encuentra el adulto diciéndole al joven, no te importa nada, no le importa nada más que él mismo, o el sí mismo, ¿no? Eso es el egocentrismo, ¿sí? Y no es que no le importa a su mamá o su papá, es que es un momento sumamente egocéntrico, ya demasiado hizo para satisfacer a su madre cuando era niña, digamos, ahora es un momento de ellos, ¿sí? O de ellas. La invulnerabilidad, ellos se sienten infinitos, se sienten eternos, por eso tienen tantas conductas impulsivas y de riesgo, ¿sí? No, ellos no tienen, el adolescente se piensa que no tiene noción esto de la muerte, para ellos no hay límite, no hay muerte, por eso hoy en día, con esto de la pandemia, se está trabajando tanto con los jóvenes, o se tiene que trabajar en la comunicación con los jóvenes, porque, digamos, para ellos, o sea, no, esto no es nada, ellos si les agarran no se mueren y no les pasa nada, el coronavirus no es nada, ¿no? Iniciación del pensamiento formal, lo que dijimos antes, ampliación del mundo, apoyo del grupo y la importancia de la identificación con los otros, redefinición de la imagen corporal, ¿sí? Hay mucho cambio de su imagen y de su esquema corporal, de cómo se viven. Cuando yo hablaba de que hay muchos trastornos alimentarios en estudiantes, es esto, yo estoy viendo muchas personas que tienen trastornos alimentarios que están acompañados de un trastorno de la imagen o del esquema corporal, ¿sí? Esto del no verse como antes, del no verse bien, de lo que veo no me gusta, y bueno, ahí empiezan todas las cuestiones que pueden terminar con algún cambio en relación a la identidad de género, que después lo vamos a hablar, ¿sí? Culminación del proceso de separación y individuación respecto de la dependencia con los padres, elaboración de una escala de valores propios. Bien, bueno, cuando hablamos del desarrollo de la famosa identidad, de la que veníamos por ahí hablando, que es como el broche final de la adolescencia, ¿sí? Que, bueno, la identidad tiene que ver con esto de la madurez, con una identidad que tenga que ver con lo singular, con lo que esto de soy única, ¿no? Bueno, vamos a hablar de sexo y género, como conceptos que hoy están, cuando por ahí hablábamos de esto, volviendo un poco al principio, hoy yo veo como una necesidad de las personas de saber, el otro día me encontraba con algo así que a lo mejor a ustedes les pasa, de esto de saber en relación a las orientaciones sexuales y las identidades de género, en relación a saber y ponerle un nombre al otro, o a la otra, o al otro. Ponerle un nombre en relación a qué es, ¿sí? Si es hombre, si es mujer, qué es, y en relación a qué le gusta, o qué posición ocupa en relación a eso. O sea, el otro día me encontré con un papá de una joven que eligió un cambio eligió no seguir con la heteronorma, ¿no? Y es homosexual. Y entonces el señor me decía, pero mi hija, ¿qué vendría a ser en la relación, el hombre o la mujer? Entonces, bueno, digo, es médico el señor, ¿eh? El señor es médico. Es un médico de la vieja escuela. Y entonces yo le digo, vamos a trabajar mucho esto, porque dice, no, porque yo hablé con mi psiquiatra y algo me empezó a hablar, pero me dijo que lo hablé con vos. Dice, porque yo necesito entender qué función cumple ella en la relación. ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Bueno, le dije, vamos a leer mucho, yo te voy a sugerir algunos libros y lo vamos a charlar. Bueno, hay mucha necesidad en la sociedad de por ahí a los docentes les puede pasar, porque esto tiene que ver con cambios, como vuelvo a decir, y no está mal que nos pase porque nos estamos reacomodando a esta nueva realidad. Entonces no está mal permitirnos que, a ver, esto de que al principio nos choquee, como todo cambio, nos como movilice, y después digamos, a ver cómo me acomodo a esto nuevo que estoy viendo, ¿sí? Y si viene una persona que yo la visualizo como con una identidad masculina y viene con las uñas pintadas, y bueno, primero como que me genera por ahí, y después viene una segunda, una tercera, y ya no le miro las uñas, ya lo miro como un sujeto, ya lo miro de otra manera, ¿no?
Así que bueno, vamos a hablar de esto de la necesidad que hay de entender algunas cuestiones que a mí le dije a María, por ahí se interesa, da para una segunda charla, hablar más de las orientaciones, entender las orientaciones y elecciones sexuales, pero digamos, por ahí hoy lo hice un poco sintético para poder terminar. Es importante que diferenciemos el sexo del género, ¿sí? El sexo son las características genéticas, hormonales y anatómicas que dividen a los individuos en machos y hembras. Eso es el sexo. El sexo tiene que ver con la cuestión genital, ¿sí? Que trae, ¿sí? La cuestión genética, anatómica y hormonal, que ahí sí hablamos del binarismo macho o hembra, ¿sí? Eso es el sexo. Ahora, hablamos de género asignado. Cuando una persona nace, los médicos te asignan un género que puede ser varón o mujer. El género asignado al nacer es una categoría administrativa y se asigna midiendo características referidas al sexo no. Bien, bueno, en esto hay mucho camino por recorrer, ¿sí? Pero bueno, el sexo asignado al nacer tiene que ver con esto de la asignar al otro por la genitalidad, esto de si se es hombre o mujer. La identidad de género, la famosa identidad de género, vamos a hablar de identidad, de roles, ¿sí? Vamos a hablar de identidad y de roles de género. Y de expresiones de género, perdón. La identidad de género, la famosa identidad de género, vamos a ver si nos queda claro, si quieren pueden tomar nota y eso, y cualquier cosa yo después le voy a decir a María, le doy mi correo, o cualquier pregunta, hay cuestiones que se pueden encontrar en Google, pero bueno, por ahí es difícil incorporar, ¿no? Es el modo de percibirse y nombrarse entre las categorías de género. Nuestra percepción de género puede coincidir o no con el sexo que nos han asignado al nacer, ¿sí? Cuando ambas categorías coinciden, se dice que es un cisgénero. Cuando no coincide, cuando no te identificas con el género que te asignan al nacer, se dice que es transgénero y no necesariamente tiene que identificarte con el género opuesto. En este caso, tu identidad es una identidad no binaria. El famoso binarismo que nos encontramos con que hoy en día hay adolescentes, hay jóvenes, hay personas que no se identifican ni con el sexo binario que le llamamos hombre-mujer, ¿sí? No se sienten identificados ni con el hombre ni con la mujer, entonces le llaman, o también llamada queer, ya que no encaja en la dicotomía hombre-mujer, ¿sí? Lo que determina la identidad de género de cualquier persona es que esa persona te diga en primera persona con qué se identifica. Perdón que está escrito ahí con error. Entonces, lo que determinan, esto es lo importante, lo que determina la identidad es que esa persona te diga, esa persona, con qué se identifica. O sea, más allá de lo que vos veas, esto es, que te diga con qué se identifica, ¿sí? Porque esto es muy subjetivo de cada sujeto. La expresión de género, ¿sí? Una cosa es la identidad y otra es la expresión. El género no solo es identidad, a nivel social tu género se expresa y se proyecta hacia los demás y en este punto se encuentra con toda una serie de normas y expectativas sociales, lo que la sociedad espera de cada uno de nosotros. Nuestra estética tiene una alta carga de género, es decir, lo que nosotros sí mostramos, ¿sí? Ante el otro, digamos, desde cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, si nos ponemos un aro, si nos pintamos una uña, lo que sea. Porque la sociedad la vincula a una identidad concreta. Nuestro nombre tiene también una alta carga genética. Ustedes habrán escuchado hablar de esta cuestión de, tiene nombre como, ese nombre parece de hombre. ¿Vieron esta cuestión de, no sé si les pasó, o un nombre de mujer, que a algunas personas les suene como un nombre como si fuese para hombre, o al revés, ¿sí? Entonces esto de cómo se expresa el género se expresa de esta manera, ¿no? Y fíjense cómo la sociedad, cómo la sociedad le pone, ¿no? un género según se vista o se comporta de una determinada manera el otro. Y bueno, y otra cosa son los roles de género. Los roles de género son las actitudes que se asocian a los géneros y que crean la desigualdad de género. Un ejemplo famoso, que las mujeres, por ser madres por naturaleza, las mujeres desean ser madres por naturaleza, o que los hombres no deben llorar, o el famoso, las mujeres tienen que ir a lavar los platos y los hombres tienen que ir a hacer trabajos de fuerza, digamos.
Antes me gustaría, María, antes de esto, el concepto de orientaciones sexoafectivas que lo habíamos puesto después. Ahora hablamos de identidad, ¿no? De identidad, de roles y de expresión de género. Ahora vamos a hablar de qué elige esa persona, ¿sí? Con la identidad de género que tenga. Entonces, las orientaciones, hoy se habla de orientaciones no sexuales. Hoy hablaban, miren cómo estamos atrasados los psicólogos que estudiamos con el psicoanálisis, que Freud hablaba de otras orientaciones que no sean las heterosexuales como desviaciones a la norma, o desviados. O sea, miren todo lo que nosotros tuvimos que aprender, porque esto para nosotros es todo nuevo. Para Freud eran desviados los homosexuales, ¿sí? Miren si tuvimos que abrirnos nosotros, imagínense ustedes, digamos, y todos los que no están en el campo psi. Las orientaciones sexoafectivas. Las personas no necesariamente sienten atracción sexual hacia otras, o pueden no sentirla de la manera que se entiende que es la habitual. En este caso pueden ser personas asexuales. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede que no tenga? No sé si habrán escuchado alguna encuesta en la calle, yo he mirado muchos videos de jóvenes, los nuevos jóvenes, que no sienten atracción sexual hacia otra, o pueden sentirla por ahí de otra manera, que no tiene que ver con esto del me gusta, el otro, así, de la cuestión, como es que se decía antes, del flashear con el otro, ¿viste? De la imagen, de enamorarme de la imagen, no. Pueden no sentir ningún tipo de atracción, sentirla sola en determinadas circunstancias. Muchas personas se sienten atraídas por lo que es la intelectualidad del otro, es decir, lo que el otro sabe, ¿sí? Desde lo intelectual, y otras muchas personas asexuales experimentan atracción romántica, pero no sexual. Es decir, no van a por ahí culminar en un acto puramente sexual, sino que quedan en esta cuestión de esta relación o esta vinculación que tiene que ver con el romanticismo y por ahí no pasan a una conducta o un acto puramente sexual. Bien, esas son las orientaciones sexoafectivas. Me parece importante que les quede claro esto. Las orientaciones, si bien hay muchas y hay cada vez más, las que más por ahí conocemos, por ahí si querés María la pasamos rápido, si hay alguna después que tenga alguna duda, lo podemos charlar. Bueno, la persona, hablamos de gay, de lesbianismo, de pansexualidad, todo esto de última también de esto se les va a pasar, ¿no, María? Se les va a pasar en les va a quedar, perfecto. Pansexualidad, bisexualidad, heterosexualidad. Bueno, cada una tiene sus características, yo digo que hay tantas elecciones sexuales como personas existen, ¿sí? Me parece que eso es importante saberlo. Esto de la elección o la orientación sexoafectiva cambió muchísimo. Tenemos que ir incorporándola, aprendiendo, ir abriéndonos, ¿no? A conocer. Está el que va a poder más, está el que va a poder menos, pero digo, esto de permitirnos, porque bueno, no dejamos de ser sujetos sociales, que estamos en esta sociedad, somos parte y nos estamos vinculando con estos nuevos sujetos, con estos nuevos jóvenes. ¿Qué podemos hacer desde nuestro lugar? A ver qué se nos ocurre, digamos, desde nuestro lugar. Primero, para mí tendría que haber un espacio de contención psicológica, que después María va a hablar, que hay espacios que tienen que ver con el género y departamento de género, que me parece sumamente importante. La apertura a nuevos discursos, lo que yo le decía, tranquilo, sin esforzarse, pero la apertura a nuevos discursos y subjetividad a través de capacitaciones, ¿sí? Como antes había hecho, esto de no cerrarse e intentar entender, como también para sentirse cómodos ustedes, los profesionales, egresados, docentes, no docentes, porque más allá de que no estén frente a un curso, que no tengan un curso para dar clases, sino que como clientes o en una empresa, en sus relaciones laborales, de compañeros de trabajo y compañeras, se van a encontrar con esto. Entonces digo, hay que de a poquito ir abriéndose e intentando entender, ¿sí? Aunque con resistencia al principio, que es normal. La escucha y la observación. Sería importante que las instituciones involucradas en la formación cuenten con espacios de inclusión y contención de sujetos que estén formando su futuro y llevando a cabo su presente, que docentes y alumnos conozcan todos los espacios en donde plantear problemáticas que les surjan en la vida y puedan estar obstaculizando su desempeño académico. ¿Hay algo más, María?
Posibilidad de indagar sobre las expectativas del alumno cuando ingresa y cómo evoluciona en el tiempo. Esto me pareció, a María le dije que me pareció interesante, así como este docente le puede preguntar. Debemos preguntarnos si queremos alojarlos a estos alumnos. En este caso, ¿qué hacemos para alojarlos y no expulsarlos, ¿no? Darle participación activa a los alumnos indagando sobre cómo se sienten en la cátedra, qué proponen, si proponen cambios, si es que consideran necesarios, que puedan hablar sin temores con los docentes respecto de su rol. Bueno, muchas gracias, me parece que fue un poquito largo, espero les haya gustado, digamos. Bueno, a ver si gracias, Caro, a ver si la tecnología nos acompaña. Voy a tratar de presentar la otra pantalla. A ver. ¿Se ve bien, no? Sí. Bien, bueno. Bueno, me lo dejó difícil, Caro, ¿no? No, por favor, María, si vos eras todos 10 en la facultad, en la escuela, eran todos 10 los tuyos. Vamos a ver qué hacemos con esto que Caro planteó, ¿no? Bueno, y nos pareció interesante abrir esta segunda parte de la presentación con esta pregunta, ¿no? Si están las universidades preparadas para considerar todas estas situaciones. Bueno, sí, interesante es la pregunta, pero también es bastante difícil de responder. Y tratando de buscar un poco la respuesta de esto, es que nos metimos, como decía Caro al principio, a investigar en las instituciones de la ciudad de Rosario, a ver cómo abordaban, si es que lo abordaban, a la temática de género. Y encontramos que dentro de la UNR existen espacios. Existe un espacio que se llama Área de Género y Sexualidades, que se generó a partir del 2019, que se creó y que viene haciendo un montón de actividades, capacitaciones y distintas cuestiones. Pero no solo eso, sino que dentro de cada facultad también existe un área, una secretaría, una dirección, van tomando distintos nombres, y específicamente dentro de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, que es lo que reúne a los profesionales de esta casa del Consejo de Ciencias Económicas, bueno, también hay un área. Hay un área que está constituido desde 2018, que si bien quizás no están nombradas aún las o los profesionales que van a estar a cargo del sector por pandemia, hay un par de integrantes que están constituyendo el área y que lo llevan adelante. Ahí dejamos las redes sociales porque son bastante interesantes las actividades que promueven, las capacitaciones, los conversatorios. En esta época de pandemia hubo de todo para aprender. Pero bueno, además de encontrarnos con estos espacios de generación de contenido y de escucha, digamos, encontramos que también hay herramientas. Hay otro tipo de herramientas. Y desde 2019, es bastante nuevo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas, hay un protocolo y plan de acción para el abordaje de la violencia de género. En UNR es un poquito anterior, 2018. Si bien la universidad pionera en estas cuestiones, digamos, de dictar un protocolo para esta temática fue la Universidad de Comahue, allá por 2014, y en ese momento también algunas facultades pertenecientes a UNR, como Universidad de Humanidades y Artes, Ciencia Política y Relaciones Internacionales y Derecho, de acá pertenecientes a UNR, también dictaron su protocolo, allá por 2015. Pasó todo este tiempo, varias universidades nacionales ya también lo han incorporado. Y bueno, si bien la herramienta esta, le vamos a decir herramienta, protocolo y plan de acción, es muy interesante de leer, son muy interesantes los considerandos, los fundamentos para la necesidad de que exista esta herramienta, me pareció muy significativo este objetivo, uno de los objetivos generales, que es el que está puesto ahí en la diapositiva, que dice que un objetivo es promover las transformaciones culturales e institucionales que modifiquen prácticas y manifestaciones sexistas,
fomentando la protección integral de los derechos humanos, la prevención y la sensibilización en materia de igualdad y equidad de género. Y bueno, por supuesto que avalamos de que es sumamente interesante esta forma de abordarlo, ¿no? Como un proceso en donde necesitamos hacer pequeños cambios que vayan acompañados no solo de la sociedad que forma parte de la universidad, sino de la sociedad que está fuera de la universidad. O sea, empezarlos desde adentro y llevarlos hacia afuera. Bueno, esta herramienta consta de dos partes. Una parte que es el protocolo y otra parte que es el plan de acción. En relación al protocolo, ya incluye situaciones de violencia y discriminación, basadas en todo esto que fue explicando Caro, que fuimos aprendiendo que son todas cuestiones totalmente distintas. Sexo, género de la persona, orientación sexual, identidad de género y expresión de género, que bueno, básicamente lo que tienen por objeto es excluir, restringir, limitar, degradar, ofender, anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Si hacemos, digamos, uso del protocolo, es porque ya ocurrió la situación de violencia y de discriminación. Es para eso, es una herramienta en donde esta situación ya ha ocurrido. El procedimiento de atención que prevé el protocolo tiene tres tipos: consultas, solicitudes de intervención y denuncias. Para la parte de consultas, lo que tiene como objetivo esto es hacer conocer los derechos que asisten a la persona que fue violentada o discriminada. Las solicitudes de intervención tienen un objetivo un poquito más allá, ¿no? Que es hacer cesar los hechos, evitar la repetición y generar un abordaje de la situación con las personas implicadas. Y por último está la denuncia, que ojalá nunca se tenga que activar y que consta de un inicio de un proceso sumarial. Pero donde quiero que hagamos un poco de detenimiento es en el plan de acción. Me parece muy significativo y muy interesante lo que promueve. El plan de acción tiene por objeto promover acciones que favorezcan la visibilización, sensibilización y producción de conocimiento acerca de la perspectiva de género. Y lo concreta, o trata de concretarlo, a través de tres ejes temáticos. El primer eje temático es la investigación y docencia. Este eje tiene como objeto orientar y estimular la incorporación de perspectiva de género en los materiales de estudio, investigaciones y desarrollos científicos y tecnológicos. Y bueno, pensando un poco en este objetivo, es que hacemos un paralelismo con una herramienta que ya existe, pero que no existe o que no es obligatoria para el nivel universitario. Es la ley de ESI. La ley de ESI que fue allá promulgada por el 2006 y que parece mentira que aún hoy estemos discutiendo su aplicación o su no aplicación. La ley de ESI está destinada a la educación inicial, a la educación secundaria, a la educación técnica, a la de formación superior de los docentes, pero no alcanza la educación universitaria. Con lo cual, todos los contenidos que la ley promueve no son obligatorios para los docentes o para la universidad en sí. La ley de ESI, que también la hemos tratado acá en otras reuniones dentro de la comisión, es muy cortita, pero mucho más interesante es la parte de los lineamientos curriculares para ESI, donde establece el contenido a dar en cada nivel educativo, inclusive lo relaciona con cada una de las materias. Entonces se hace por ahí sencillo de aplicar, debido a que ya está un poco normado. Normado, si bien obviamente seguramente se puede ampliar y en todas las materias podemos incluir ESI, pero bueno, en la universidad no tenemos esta herramienta. Qué bueno sería tenerla, ¿no? Porque pensemos en la transversalidad de toda esta información que van recibiendo las personas, desde su nivel inicial hasta el universitario. El segundo eje es la comunicación institucional. Tiene como objetivo analizar el lenguaje utilizado en materiales comunicacionales y educativos, y por otro lado, sensibilizar a la comunidad educativa. Y bueno, hay herramientas también para poner en funcionamiento este eje del plan de acción. En relación al lenguaje utilizado en materiales, entramos en lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? Y ahí en donde aparece la grieta.
en donde por ahí nos cuesta un poco trabajar y entender por qué existe el lenguaje inclusivo. Bueno, la UNR lanza una resolución, establece una resolución en donde acepta como válidas las expresiones de lenguaje inclusiva y no sexistas. De ninguna manera las establece como obligatorias, sino que deja librado a la libertad de las personas que habitan la universidad a su utilización o no utilización. Pero además propone el uso de otras estructuras de reemplazo sin connotación de género, que eso se ve mucho en las comunicaciones institucionales, no solo de la universidad, sino más que nada en todo lo que sea, no sé, de cuestiones gubernamentales, digamos. ¿Qué significa esto? Bueno, para no entrar en las o los estudiantes o les estudiantes, podemos hablar del estudiantado. Para no hablar de los ciudadanos o las ciudadanas, o les ciudadanes, que por ahí es incómodo, hablamos de la ciudadanía. Y en función de eso vamos hablando también en lenguaje inclusivo, quizás sin que sea tan polémico y que sea tan discutido. Por otro lado, hablando en la sensibilización de la comunidad educativa, del conocimiento y la formación también de las personas que habitamos la universidad, hay una herramienta que es la Ley Micaela. La Ley Micaela se llama así en conmemoración a Micaela García, una piba de Entre Ríos, muy joven, de 21 años, que fue víctima de femicidio. ¿Qué establece esta ley? Esta ley establece la obligatoriedad de capacitación en género y violencia de género de todas las personas que ocupen cargos dentro de los 3 poderes. Si bien la ley es nacional, luego todas las provincias empezaron a adherir a esta ley y también los municipios. Si por ahí siguen en redes al gobierno de Santa Fe, pueden ver de que ya se están dictando capacitaciones con los municipios, para hacer esta cuestión obligatoria, para que todos nuestros representantes estén capacitados en género y violencia de género. La universidad también dictó una resolución en donde adhiere a la Ley Micaela y ya se han dictado dentro de las universidades, en forma obligatoria para las autoridades, capacitaciones de Ley Micaela. Algunas fueron presenciales, bueno, o algunas también por pandemia fueron virtuales. Pero ya hay un avance en este tema. Y no solo eso, sino que el área de género y sexualidades de UNR puso a disposición de toda la comunidad educativa de la UNR una capacitación de Ley Micaela voluntaria, que está colgada en la plataforma Comunidades, que si sos docente, no docente, si sos graduado, o graduada o graduade, o alumne de la universidad, tenés acceso y podés hacerla. En principio, por ahora, está solamente para la comunidad educativa, pero les recomiendo que sigan las redes porque la idea es abrirla a la comunidad toda. Y bueno, el último eje del plan de acción es el de política educativa. Y acá donde propone un objetivo que es muy amplio, ¿no? Promover los derechos humanos desde la perspectiva de género con sentido transversal, tendientes a la prevención y erradicación de la violencia y discriminación basadas en el género y/u orientación sexual. Y en virtud de esto y a otras charlas y otras reuniones anteriores que tuvimos acá en la Comisión de Educación, asocio la consecución de este eje a los ODS, que también lo explicaron Liliana y Marcela en otras charlas, y que lo vinculo por ¿qué son los ODS? Los ODS son una serie de 17 objetivos que se abren cada uno en unos objetivos más de desarrollo sostenible que lanzó una comisión de la ONU para poner en agenda para el 2030, que refiere a que no es necesario que la sociedad sea desarrollada, sino que la sociedad tenga un desarrollo sostenible. En virtud de eso, la facultad tiene un objetivo intrínsecamente relacionado, ahí no me sale la palabra, que es el número 4, de educación de calidad. Pero inmediatamente al lado está el objetivo número 5, que es el de igualdad de género. Y lo hablábamos en ese momento en la capacitación de los ODS, de que estaría bueno de que la universidad asuma la responsabilidad no solo de formar profesionales
técnicos y específicos en la materia que da, sino que asuma un rol más compleja, que es el de formar personas, formar seres humanos, más completos aún de la materia que está dictando. Pero bueno, para salir un poco del institucional, que nos brinda espacios, que nos brinda herramientas, me hago una pregunta quizás un poco más chiquita, pero necesaria. Como docente, ¿qué puedo hacer? Además de utilizar los espacios, las herramientas, de capacitarme, de conocer. Bueno, me parece que planteamos acá con Caro una serie de propuestas que son de realización inminente, digamos, que dependen únicamente de nosotros y nosotras. Incentivar la generación de grupos de trabajo mixtos o diversos. A veces la generación de grupos es espontánea por parte de los alumnos y se da esta cuestión en donde se mezclan y a veces no surge. Y estaría bueno que esto parta de nosotros también, que incentivemos a eso, porque enriquece que los grupos sean mixtos. Porque después también es lo que ocurre dentro de la sociedad, ¿no? Cuando salen, estamos dentro de una sociedad formada no solo por mujeres, no solo por hombres en esa identidad binaria que nos encontramos, sino por un montón de otras identidades. Por otro lado, y esto en virtud de que seguramente en esta pandemia nos ha tocado responder encuestas, ¿no? con el formulario de Google. Y bueno, qué bueno sería descartar de las encuestas el dato sexo, ya que siempre se encuentra como una selección binaria. Y ya vimos que lo es, pero no representa o no incluye a una parte de la sociedad. Y bueno, repensar qué brinda, qué información necesaria brinda, clasificar las respuestas de esta forma. Y bueno, en virtud a la respuesta que tengamos a esta pregunta, si no es necesaria, por supuesto vamos a sacarla, y si lo es, dejarla en función a género autopercibido, tratando de no dar la selección solo hombre y mujer, para que todo el que responda la encuesta se sienta incluido. Otra propuesta es incorporar o recomendar bibliografía escrita por autores no hombres. A veces es muy difícil cambiar los planes de estudios, incorporar más bibliografía, pero a veces no lo es. A veces no lo hacemos quizás porque no salimos a buscar y no nos informamos o no nos capacitamos de otra bibliografía que podamos incorporar. Por que te interrumpa, María, por la resistencia al cambio. También hay un poco de todo. Pero a veces por falta de conocimiento, por falta de búsqueda. Esto pasa mucho, pasa afuera, pasa adentro, en los casos prácticos o ejercicios de construir la idea de que los directores y gerentes son hombres y las secretarias o administrativas son mujeres. A veces planteamos en nuestros propios ejercicios esto, ¿no? Que el director es un hombre, es un director, y que bueno, la cajera es la mujer o la empleada administrativa. No digo que sea despectivo, sí lo que trato de hacer es traer la idea del objetivo de la herramienta protocolo, que era cambiar esas situaciones, ¿no? Cambiar esas situaciones que ya existen por otras más justas. Además podemos relacionar esto que decimos de los directores con resoluciones o decretos que han salido, en donde se prevé de ahora en adelante que los directorios estén compuestos 50% por mujeres y 50% por hombres. Por otro lado, no consentir chistes o comentarios ofensivos, muchas veces sin intención de ofender, muchas veces seguramente sean sin intención de ofender, que representan microagresiones con prejuicios implícitos. A veces nos pasa que escuchamos esos chistes en el aula sin ir a la grosería, pero de los cuales ya no debemos reírnos más. Y también comentarios que tenemos que deconstruir, ¿no? De que pase al pizarrón una mujer porque tiene letra prolija, o que los hombres se sientan atrás porque son más bulliciosos y las mujeres adelante porque son más calladas. Bueno, esas cuestiones, esos comentarios que a veces hacemos sin querer ofender, bueno, ya no más. Y
Y bueno, esto más que ser una propuesta, forma parte de un artículo, el artículo 12 de la Ley de Identidad de Género, de trato digno, que habla de respetar la identidad de género adoptada por la persona que utiliza un nombre de pila distinto al de su DNI. A su solo requerimiento, ese nombre de pila deberá ser utilizado para todo efecto, tanto en ámbitos públicos como privados. Si viene una persona que dice llamarse Carolina, pero nosotros en los papeles tenemos anotada a esa persona como Juan, no hay duda, esto no es una propuesta, esto es una ley. A la persona tenemos que llamarla Carolina, en ámbitos públicos o privados y para todo efecto. Actuar activamente en la formación de profesionales libres de prejuicios de género, ya que podrían ser futuros electores de personal. No solo esto está relacionado con nuestra profesión, un montón de profesiones forman profesionales que el día de mañana seleccionan personal. Me parece muy importante que dentro de la universidad la perspectiva sea de género, porque después pasa lo que ocurre en el ámbito privado, que trata ahora de salvar un poco el ámbito público. Ahora encontramos cupos, por ejemplo, para la comunidad trans, que tanto en nación como en provincia, hasta en UNR hay cupo trans, para que esta parte de la población acceda a un trabajo. Y bueno, si bien hay muchos factores que influyen en que por ahí la población trans no pueda acceder a un trabajo porque a veces no tienen los estudios necesarios y se relaciona con otras cuestiones, también hay una cuestión de género que hace que si una persona trans se presente a un trabajo, bueno, es probable que no sea elegida. Estimular y acompañar las acciones tendientes a denunciar discriminación o violencia de género. Bueno, es muy difícil cuando una persona ha sido violentada o ha sido discriminada. Y el rol de los docentes, de las docentes, es muy importante porque el alumno puede sentirse acompañado de nosotros para que lo acompañemos en este proceso de transición y bueno, de denuncia o de simple acompañamiento o de entendimiento. Y por último, dejamos el aspecto más polémico de todo esto, que es el lenguaje inclusivo. Como decía Caro, nosotras mismas lo habíamos hablado, lo difícil que es, aún entendiendo por qué se usa el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo no es si yo me siento cómoda o no cómoda. El lenguaje inclusivo, si no lo utilizamos, estamos excluyendo personas. Lo que tenemos que encontrar nosotros, o nosotras, o nosotres, con lo difícil que eso es un lenguaje con el cual nos sentamos cómodos, porque o sea, estar incómodo y tratar de, no sé, de que esto surja a la fuerza no tiene mucho sentido. Y bueno, tratar de ver, quizás a veces es mucho más sencillo escribirlo que hablarlo, es todo un proceso de aprendizaje, como decía Caro. Y también tener en cuenta estas palabras, como hablábamos antes, de que incluyen sin tener que usar el arroba, la X, la E o las y los. Así que bueno, esas son un poco las propuestas que teníamos para el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, chicas, me encantó. La verdad que las propuestas, buenísimas, muy, muy buenas. Ahora me fijo. Acá vi que hicieron un comentario, sí. Sí, ahora trato de leer el chat para ver los comentarios. No puedo abrir el chat, pero bueno. ¿Querés que yo lo puedo, si querés leer cualquier cosa? Dale. Ana. Sandra dice que desde su lugar ha incluido en los casos prácticos los cargos directivos y gerenciales de mujeres en la cátedra Práctica Profesional Administrativo Contable. Muy bien, para Sandra, bárbaro. Felicitaciones. Bien. Yo quiero decir algo, no sé si tengo audio. ¿Qué tenés, Sandrita? Yo quiero comentar que muchas veces en algunas cátedras se ha castigado a la mujer por tener varios hijos. Y si bien hemos terminado profesorado, hemos terminado máster, dirección de empresas, la respuesta era no, pero vos tenés muchos hijos, si te enferma un hijo, no podés tener una comisión. Y la verdad que ha sido muy doloroso, a mí me ha tocado escuchar esa estupidez.
Yo quiero dejar, a ver, quiero decirle a todas las chicas que son más jóvenes y a todos, a las chicas, a los muchachos, a todes, que no se dejen decir esas situaciones. Porque yo ahora, después de haber hecho alguna terapia, sentí tanto dolor, a un punto estuve próxima a dejar la cátedra, ¿no? No me avergüenza decirlo. A ver, 3 hijos era mucho para tener una comisión a cargo. Y seguía capacitándome, y les digo la verdad, es doloroso escucharlo, ¿eh? Es muy doloroso, y no está bueno. Si hay algo que yo aplaudo hoy, es no considerar el sexo, porque la verdad a mí lo que haga la gente con su sexo me puede interesar desde lo afectivo con mi pareja, ¿no? ¿Cierto? Con mi pareja, no digo ni esposo, esposa, nada. Mi pareja que puede ser, no sé, lo que yo tengo ganas de tener. Sí, incluso lo que vos decís está bueno porque es real esto de que Claro. la mujer en las entrevistas laborales preguntan la edad, si tiene idea de tener hijos, cuántos hijos quiere tener, ese tipo de cuestiones, realmente que es una forma discriminatoria, digamos, en relación a la mujer. Digamos, yo ahora escucho, por ejemplo, tengo amigos que han adoptado o han alquilado un vientre y tienen hijos y están solos por una decisión de no tener, no sé, no haber encontrado su pareja y están solos y tienen un bebé y están re felices. Y la verdad es que te ocupan grandes cargos, son jefes pediátricos, jefes, no sé, chicas inclusive, chicas amigas que tienen 30, 40 y quieren tener un hijo. Yo estoy tan contenta de que esto exista y quiero decirle a la Comisión de Educación que los felicito por tomar este tema y con tanta delicadeza, porque muchas veces lo que nos hace falta es el respeto, es la ética. No es fácil preparar este tema, yo creo que es un tema que hay que ser corajudo. Y yo en Maggie siempre reconocí que ella tiene esa cosa de aguerrida. Ella, viste, es toda dulce, esa carita, pero ella es aguerrida. Rebelde, Maggie. A mí la verdad que yo estoy muy contenta y sabe Liliana que soy una seguidora de la Comisión de Educación. Pero las felicito a las dos y la verdad que es un ejemplo esto porque ojalá pueda haber muchas charlas más y que lo sigan profundizando. Vamos a retomar las propuestas muy, muy buenas. La verdad que nos sorprendió porque nosotros no conocíamos la charla, nos estamos enterando igual que ustedes, y las propuestas realmente me parece que dan lugar para ser retomadas y para reelaborar en ese sentido. No sé, Marcela, ¿vos qué opinás? Sí, la verdad que me encantó la charla. Y bueno, simplemente contarles que nosotros también cuando hacemos encuestas de asesoría pedagógica, bueno, hace muchos años preguntábamos sexo, así, binario. Bueno, hemos evolucionado por suerte y ahora tenemos que preguntar, pero no es un interés solamente por saber el género. Preguntamos género para vincularlo con otras respuestas y cruzar. Por ejemplo, para ver que las que se identifican, digamos, como mujeres, dedican más tiempo a las tareas de cuidados de familiares, ¿no? Entonces, digamos, preguntamos en este sentido, ¿no? Como preguntamos también la edad, pero no por una cuestión de discriminar, sino para después hacer cruces entre los hallazgos y sacar otro tipo de conclusiones. Y bueno, simplemente también evolución también, porque no sabíamos al principio cómo preguntarlo, lo preguntamos como género autopercibido. Claro, bueno. Esa es la idea. Sí, la pero bueno, que fundamentalmente se trata, muchas gracias, de practicar la empatía, porque bueno, eso de ponerse en el lugar del otro y de decir, bueno, si ese otro o esa otra realmente no se siente identificado con el sexo asignado al nacer, es como muy, todo lo que les genera, así como te generó a vos, tu experiencia, determinadas cuestiones como una pregunta en donde por ahí les genera un montón, hasta le puede generar una consulta a un psicólogo, digamos, porque lo moviliza mucho esto, y esto del sentirse excluido. Sentirse así, sí. Sí. Bien. Bueno, la verdad que la felicito y espero que sigan trayendo estos temas que son siempre tan interesantes y uno no se los quiere perder. Yo por lo menos siempre esta charla la disfruto un montón. Continuará seguro. Sí, la idea con Caro cuando hicimos esta charla, que nos interesaba mucho el tema, es también eso, contagiar el interés en otros docentes,
porque si no, dentro de esta comisión somos importantes la cantidad de docentes, pero tratar de que salga de este ámbito, de que podamos compartirlo y que el interés fluya para todos lados. Yo te voy a contar algo, yo tengo una nietita que la semana pasada cumplió 4 años, y con mi esposo se nos ocurrió regalarle un jueguito de constructor y un gorro de albañil. Y viste, fuimos, no era un cumpleaños, éramos 5 con la otra abuela. Y la otra abuela dijo, un gorro de albañil, viste. Y la nena está chocha porque le encantan las herramientas. Entonces, mi hijo hace pediatría, cuando se enteró dijo, pero qué bueno, no le regalen más rosa, viste, porque él está en la movida, está R2 del milenio. No Está en la movida todo de que la nena basta con el rosa, pónganle celeste, bueno, y ahora, bueno, a la chiquita le compramos todo celeste, bueno, estamos todos, viste, los abuelos de los cambios. Pero bueno, la verdad que esto es un avance tan grande, pero tan grande. Pero bueno, lo importante es estar abierto, es mostrar apertura ante los cambios. Sí. Y el respeto, ¿viste? El respeto, Carolina. Totalmente. El respeto, porque es tan lindo, ¿viste? Uno La cuando empatía y el está en respeto. una ciudad donde hay respeto se siente bien. Se siente bien. Veo acá un comentario de María Alejandra Iniesta, que dice, muy interesante, me parece que estos encuentros tienen que replicarse, será una forma de ir modificando conceptos muy arraigados en nuestra sociedad, muchas gracias. Mari Covila, muchas gracias, tengo otra reunión, saludo. Gracias Caro y Maggie por abordar este tema con tanta claridad y empatía. Sí, la verdad que mucha claridad y muy bien fundamentado tu parte, Caro, realmente tomarlo desde Pichón Rivière me pareció sumamente valioso. Eso sumó muchísimo. Es una grosa, mi amiga, yo te había dicho, Lili. Es una grosa, tu amiga, y vos también, las dos. Son las dos grosas. Ya las vamos a convocar para un taller. Para un taller, Lili, llévala a un taller. La idea era, yo le dije a María, porque hay un montón de cosas por internet, charlas, uno está constantemente escuchando, y bueno, obviamente los Zoom y esto de las experiencias en donde están los otros, ahí, digamos, está bueno para esto de intercambiar experiencias, como decía Lili, y si hay una próxima que puedan compartir sus experiencias como profesionales, docentes, que son o no docentes, de la vida, o sea, experiencias como vos relatás de tu experiencia de vida. Esto de, bueno, de una charla, como le decía a María, tenemos que poner color, porque hay que motivar al otro a que permanezca ahí, a que le resulte interesante lo que está diciendo y que no sea pura repetición del que escucha, que la violencia de género, y la violencia. Digo, María, vamos a encarar el tema de hablando de géneros, o hablando de esto que primero tenemos que entender, y si por ahí después interesa, hablemos por ahí específicamente de la violencia de género, porque realmente hay mucho, digamos, dando vuelta a nivel social, y por ahí hay que entender por ahí otras cuestiones, como yo les hablaba, también como madre que somos, como abuelas, como hijes, como, digo, padres, digamos, que tenemos a nuestro alrededor sujetos que están terminando de formarse, sea en la facultad y sea en relación a su identidad, digamos, y que tenemos que acompañarlos porque lo más importante es la salud y la salud mental de las personas, o sea, y hoy estamos viendo de que la salud es importante, ¿no? Nos corrimos por ahí en algún momento, y hasta volvimos y dijimos, bueno, la vida, ¿no? Esto de nos encontramos en esta cuestión de la vida, la muerte, y digo, qué importante que es la salud y la salud mental, ¿no? Así que bueno, eso me parecía fundamental, digamos, el concepto de salud y salud mental. La verdad que muy bueno, muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Maggie. Caro, excelente abordaje que le dieron al tema. Esto lo dice Sim. Felicitaciones. Estoy leyendo el chat. Alguien preguntó por el material, que creo que estaba mucho más arriba. ¿Va a haber material? Nosotros podemos pedirle a las autoras el material y colgarlo en el repositorio que tenemos de la comisión. Al repositorio de la comisión acceden obviamente los matriculados, pero todas aquellas personas que no estén matriculadas nos pueden dejar sus correos
o enviarlos luego y se los hacemos llegar. Si las chicas no tienen ningún inconveniente en dejar el material, por favor. no tienen inconveniente. No. A ver, hay No, nuevos para nada. mensajes. Dice, excelente, Muy felicitación. bueno. Eliana dice, felicitaciones chicas, excelente. Silvana Córdoba, excelente chicas, muy buenas las propuestas para generar el cambio. Todos los Sí. comentarios son buenísimos. Todos buenos. Y sí, porque hay gente que no quiere, pero no, bueno, porque también después esto se replica, no solo, o sea, lo hacemos universitario, porque bueno, porque no, porque es la Comisión de Educación, pero después también lo vemos afuera, en la vida profesional, cómo ocurren estas cuestiones de microviolencias, entonces, bueno, tratar de cambiar un poco el chip, de hacer esos cambios necesarios, de a poco, obviamente, no vamos a encontrar el botón que lo resuelva de un día para otro, pero bueno, de a poco, siempre hay algunas personas que por ahí están más deconstruidas que otras, tratar de respetar y de formarnos, de capacitarnos, para poder decirle al otro esta situación como está ocurriendo, ¿no? Tal cual. ¿Alguna otra pregunta, comentarios? No, bueno, volviendo al tema del lenguaje inclusivo, bueno, que genera tantas resistencias. Yo digo, incorporamos tantos términos, googlear, take away, runner, tantas palabras. ¿Por qué esa resistencia? Digamos, detrás de esa resistencia hay como un pensamiento que niega de algún modo las cuestiones de de hecho, identidad. la RAE avanzó poniendo a ellos como persona, como palabra en observación, y luego se armó tal revuelo que la palabra salió del observatorio. Y bueno, Sí, también, eso. y el lenguaje, también un videíto, pero para explicarte que el lenguaje va por otro lado también. A veces la RAE va a llegar tarde a esto. Sí, creo que sí. Gaby Sí, que dice, depende de todos y esto del contagiarnos en esto del cómo nombrarnos, cómo nombrar a los otros y la importancia del ser nombrado, ¿no? Y de ser, en ese nombramiento, de ser respetado en su identidad y en el quién es el otro, o la otra, o el otro. Pero bueno, me parece que es un camino que, bueno, hay que recorrerlo, como digo, adaptándose cada uno con un lenguaje el que le resulte más cómodo. A mí, sinceramente, le decía a María, bueno, vos me podrás decir, le dije que la persona es, pues digamos, a lo genérico, es femenino, digamos, y el sujeto es masculino, pero bueno, yo siento que integro que en la palabra sujeto-persona, digamos, a mí me resulta como muy integrador e inclusivo, y yo utilizo mucho eso. Pero bueno, cada uno utilice el que le quede cómodo, ¿sí? Yo muchas veces escribo, viste, en algunos chats, y las personas mayores, esas, viste, que tienen más quizás de 70 años, me replican muy mal. Casi te diría que te corrigen. Hay un rechazo. Sí, La totalmente. persona de cierta... Sí, es un rechazo absoluto. Sí, totalmente. Aparte me han dicho, vos como docente no podés tener ese lenguaje. tal cual. Pero A es veces verdad como que que en el ámbito académico eso no puede llegar. yo creo que también hay un rebote, y yo te digo, yo no respondo por educación, pero lo sigo usando. A ver, no, yo creo que hay que ser colaborativo y hay que dar ejemplo. Porque, sí, viste, porque y si vos más te que quedás con la somos teoría, docentes. claro, como si te quedás con la teoría nada más, me quedo Y ahí. más Cuando pongo cuando... el mail, cuando Claro, saludo, ¿viste? Y por ahí claro. los alumnos después te dicen, pero vos viste, profe, porque vos, y cuando cerramos ahí, por ahí te dicen, vos no tenés problema con esto. O viste, bueno, a veces escuchan mis hijos comentarios, pero yo creo que es importante el rol, ¿no? El rol que uno tiene es una cosa de espejo. Yo siempre lo vi y lo trabajamos mucho con Estela Galante, que es una excelente docente. Esa transposición hace que el alumno vaya integrando Sí. en ese ser social, en esa responsabilidad social. Pero bueno, nos llevará tiempo, pero todo llega. Me pasó, les voy a contar un ejercicio que me pasó en este cuatrimestre, a las chicas que compartimos cátedra, nosotros ponemos, bueno, en
ponemos a funcionar una empresa en nuestra materia, y les alumnos, vamos a decir así, tienen que formar el plantel de empleados. Y en el caso de este cuatrimestre, el rubro era motocicleta. Entonces, cuando voy a ver cómo armaron el plantel de profesionales, eran todos hombres. Y solo los vendedores, los gerentes, los empleados, el empleado de depósito, por supuesto, y la única mujer era la cajera. Con curiosidad les pregunto, a ver, por qué lo habían armado de esa forma, si les parecía que el rubro era masculino y no femenino, para ver, bueno, a ver qué había pasado, con mucho respeto también preguntarles, porque bueno, es su trabajo y ellos lo hacen de la manera que quieren. Y me devolvieron la pelota las chiques de mi grupo, porque me dijeron, en el planteo del caso dice los gerentes, los vendedores, el empleado administrativo y la cajera. Entonces, el lenguaje inclusivo es importante porque ellos leen los vendedores y los vendedores no es inclusivo, hace referencia a masculino. Absolutamente. Sí. Si no, hubieran podido elegir otra cosa. Poner el arroba, la X o lo que sea, simplificaría la elección de los nombres de los empleados. Sí, hola Maggie, las escuché, me pareció excelente Gracias. La apuesta y todos los temas que fueron abordando. Eso es verdad, pero a lo mejor para una generación esto de los vendedores, a lo mejor para nosotros, gente un poco más grande, nos parece que los incluye. Pero hay estos alumnas, alumnas, que ya están con esta nueva, digamos, incorporación de términos. Claro, ellos quieren que quede una evidencia de que es algo más integral, ¿sí? Entonces, el otro día, ahí justo cuando empezaste a hablar de este tema de la propuesta del caso, bueno, acá hay otras docentes que también damos en secundario, y Serenela, que es mi compañera en otra materia, en administración estábamos viendo, nosotros damos en 5º año, este tema de la selección de personal y el reclutamiento. Y cómo atraviesa la división sexual del trabajo esta actividad que muchas veces decimos, buscan los chicos que ya están próximos a salir del secundario a un trabajo y vemos la preferencia. Preferencia varón, preferencia mujer. Este tema que nosotros muchas veces ya lo tenemos como incorporado, esto que planteabas vos, que la cajera sea mujer y que el que arregla las motos sea varón. Bueno, me parece que el desafío es esto, poder ir incorporar esta temática en materias que nosotros damos, que a lo mejor antes ni se nos ocurría porque estábamos enganchados con otras cosas, no porque a lo mejor nos interesaba o nos dejaba de interesar, pero creo que esto, poder plantearlo en cada uno de nuestros espacios, y ahí esto se va replicando. Vimos también algo del trabajo no remunerado de la mujer, que muchos lo relacionaban con el trabajo de la mujer, este trabajo no remunerado, pero en lo que fuimos corrigiendo así de los alumnos, y que ahí a partir de eso uno también conoce un poco las realidades, bueno, muchos dicen, no, ahora mi papá se queda en mi casa porque no tiene trabajo y la que sale a trabajar es mi mamá. Entonces, bueno, me parece que esto es atrevernos a involucrarnos en estos temas. Y fíjate que todo empieza a partir de una observación. ¿Por qué? Claro. Porque estás tomando conocimiento de determinadas cosas y empezás a observar. Si no, antes no lo hubieses observado, Maggie, eso. Porque los casos siempre se hicieron de esa forma. Nunca hubo. Y donde uno pone el ojo, ¿no? Lo bueno es que viene una generación que tuvo ESI desde el nivel inicial. Entonces, creo que vamos a ser responsables de capacitarnos y formarnos para abordar a esa generación que ya tiene incorporado la educación sexual dentro de todas las materias. Si no, a veces nos queda la sensación de que en mi materia, en mi cátedra, en mi profesión, no puedo incluir identidad de género, perspectiva de género o tema género.
que eso es de las, no sé, de las materias sociales. No, tiene que transversalizar y ocurrirnos a todos y pasar por todos lados. Tenemos que buscarle la vuelta para que el tema perspectiva de género esté presente en todo lo que demos, o no esté ausente. No sé si específicamente da algo de perspectiva de género, pero como mínimo no dejarlo ausente. No es un tema que pasa por otra rama, que abordan los psicólogos, que abordan, no sé. No, de hecho, todas las facultades lo están tomando. Yo, mi hija, le contaba a María que va a estudiar medicina, y bueno, las facultades de medicina saben que cambió el plan de estudio del 2001-2002, y tienen ya el primer año una materia que se llama género, y después lo siguen, digamos, desarrollando. Digamos, las facultades de a poquito van incorporando esta cuestión. Bueno, el médico, ni hablar, que lo tiene que tener incorporado, no solo desde lo biológico, ¿no? Hablando de salud. Pero sí, me parece como que de a poquito van a incluirse en todas las facultades, digamos. Y bueno, y como hablábamos antes, hay mucho que hay en la facultad y por ahí se desconoce, que por ahí María se encontró con que había un montón de cosas que se habían hecho y por ahí uno no las conocía, ¿no? Entonces, bueno, se trata de eso, de una de las herramientas que habíamos nombrado, es en relación a esto de abrirse, digamos, de poder conocer los espacios que hay, desde los docentes hasta los alumnos y las alumnas, que se hagan la pregunta, es decir, ¿conozco todo el abanico de ofertas que tengo, sea desde el acompañamiento, la contención, sea para una materia, sea si tengo alguna situación de violencia de género, lo que sea? Entonces, primero esto del conocimiento, del conocer, esto de la institución y todo lo que tiene la institución, sea la facultad, sea el consejo, el colegio, digamos, ¿sí? Sean los diferentes espacios en los cuales transitamos. Hace 30 años atrás los jardines tenían talleres y mi hijo mayor iba siempre a jugar al taller de la mamá. Y una vez la maestra jardinera nos citó porque le parecía raro, ¿viste? Y nos preguntaba si con mi marido nos llevábamos bien, si había alguna situación. A nosotros nos hacía reír. Mi hijo siempre jugó al fútbol, después hizo rugby, ahora es dirigente de rugby. Entonces, nosotros después ahora nos acordamos y decimos, pero qué cosa, ¿cómo era? Menos mal que ahora, Igualmente, si al taller de la mamá, nadie te cita. Porque es algo hoy las cuestiones siguen, ¿eh? Y en los pueblos, que nosotros somos de pueblo, ni te cuento. En los pueblos, ni te cuento. Pero aparte, viste, al taller de la mamá, él entraba y iba al taller de la mamá, porque, viste, bueno, qué sé yo, en la cocina, siempre estaba con mi mamá, con mi abuela, y viste que lo metían a hacer, bueno, le daban harina, mi papá tenía pizzería. El chico iba a jugar lo que reflejaba en la casa. Pero bueno, siempre quedó en la anécdota, ¿no? Así que ahora, por suerte, zafaron los niños. Y los padres, porque a vos, viste, te llaman. Yo me acuerdo, ahora mi marido se ríe porque dice, menos mal que toda esta porquería salió. Ahora cada uno puede ser libre. Bueno, chicas, la felicito de corazón. Un saludito más de Verónica Melatini. Felicitaciones, sí, chicas. Yo quería hacer un comentario un poco relacionado a todo lo que dijeron en general, pero también la importancia, ¿no?, de estos ámbitos para nosotras, porque a mí me cuesta incorporar el lenguaje inclusivo, pero no porque tenga rechazo hacia el lenguaje inclusivo, sino porque uno no piensa que está usando un lenguaje que no incluye, es lo que decía un poco Ana. Y cómo todos estos ámbitos nos hacen despertar o tomar conciencia y de a poco ir incorporando contenidos transversales, nosotras que estamos en secundaria, pensarlo también desde el punto de vista de la facultad, de a poco, ¿no? De ir trascendiendo cuestiones que tenemos sumamente incorporadas y que por ahí no empleamos porque no estamos con otra cabeza de otra generación. Y que los chicos quizás lo traen, como decía Maggie, con su ejemplo y cómo desde un simple ejercicio ya podemos, desde nuestro lugar, generar algo. Con una simple redacción de una consigna podemos generar. Me parece importantísimo. Pero también otra cuestión que no quiero dejar de decir es que si bien el lenguaje me parece que es un conducto, un canal, una vía, un medio, no solo queda en el lenguaje inclusivo, porque mucha gente de nuestra generación o más grande adopta el lenguaje, pero sin embargo sigue teniendo actitudes que no son inclusivas. Entonces también que trascienda, que se replique a ciertas
a otras cuestiones, por ahí lo que decía Sandra también de la maternidad, de que quizás en los ámbitos de trabajo se podría pensar en manejar la maternidad, no sé, hay trabajos que tienen guardería, por decir una cosa. La maternidad y la paternidad, ¿no? Porque como ahora sabemos que hay muchos papás que se quedan con los chicos y mamás que trabajan, como dijo Ana, pero quizás también esas actitudes o esas cuestiones también son inclusivas, pienso, ¿no? De que no tenga que ser una decisión ser mamá o trabajar o no sé, avanzar en alguna cuestión profesional y cuidar a los chicos, o sea, que se pueda progresar también desde ese punto de vista. Y bueno, cuento una anécdota relación a lo que contó Sandra recién. Yo cuando tenía amigos varones y me gustaba He-Man, y me gustaban los Thundercats, y me gustaban, y mi mamá sin querer queriendo, pero en ese momento, viste, era raro, se preguntó a la pediatra, ¿pasa algo? ¿Le puedo hacer la torta de He-Man para los 2 años? Como todo eso ahora creo que se cambió totalmente, ¿no? Que viene otros aires, vienen otros aires. Sí, está mejor, pero hay mucho por recorrer, ¿eh? Muchísimo. Hay mucho por recorrer, muchísimo. Escúchame, mi hija tiene 23 y quería ser siempre arquera, entonces cuando faltaba en la escuela ella iba al arco y preguntaba, ¿le hacen falta una arquera? Y viste, la miraban. Claro, porque en casa siempre los hermanos, como no había arquero, la ponían a ella, y ella es re buena arquera. Y todavía ahora se acuerda que le decían, pero vos sos mujer, pero yo atajo bien, le decía. Es un chiste, pero la escuela es un reflejo. Por eso hay que empezar de jardín de 3. Ahí está. Yo creo que si no empezamos ahí, en todo, en educación vial, en respeto, en todo, hay que empezar al chico ahí, a los 3 años. Bueno, chicas, yo la tengo que dejar porque tengo otra reunión. Que nos dice, en el próximo censo de la provincia, supongo, incluye la perspectiva de género. Sí. Lo otro que recordaba, que creo que lo habíamos hablado, Maggie, es el directorio de las sociedades anónimas. Sí. Sí, a partir de ahora es 50 y 50. Sí, hay un montón de espacios que ahora a partir de decretos y resoluciones vienen a ser 50 y 50. Los colegios, los partidos políticos, hay un montón de espacios que incorporan esto. Sí. Claro, porque evidentemente el espacio espontáneamente no se da. Bueno, hay que trabajar mucho para que los varones en las masculinidades también como que tratar de que ellos no piensen que pierden espacio, digamos, sino que se igualan los espacios para todas y todos. Saludos a todos, nos dice Sandra Paternó que tiene una reunión. Voy a faltar con aviso a la reunión, Sandra Paternó. Sí. Felicitaciones, chicas, adelante. Gracias. Hermoso el encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Carolina, muchas gracias por haberte sumado a la propuesta. Maggie es como nuestra, o sea que ya le agradecemos. A vos te agradecemos especialmente. Ella es como una hermana, así que Claro, bueno. Nos criamos juntas, así que bueno. Gracias a todos los que estuvieron. Para cuando si quieran. hay más preguntas. Sí, para cuando quieran. En la próxima, y los miembros de la comisión nos quedamos, que tenemos una pequeña reunión. Para mañana tenemos otra convocatoria, ya se nos fue todo el mundo y no lo dijimos, pero bueno, contamos con este auditorio también. Y vamos a hacer